Saludos con todos nuestros amigos televidentes. Sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Portadas, en una señal que está siendo generada desde Planta Central en la ciudad de Quito a través de Prensa C, y que lo pueden ver por el Facebook Live de Bahía TVE en todo el Ecuador y en todo el mundo. Ahora también desde señal desde Bogotá en Colombia puede ver el programa Portadas a través de PRI Radio todos los días de la semana. Pero este programa también está siendo retransmitido en vivo por otras cadenas que llevan nuestros contenidos e invitados especiales para que sean vistos y escuchados y discutidos en todos los rincones del territorio ecuatoriano. Y luego, más tarde, ya en horario diferido, otras cadenas hermanas también se suman a nuestra señal. De tal manera que estos contenidos e invitados especiales se puedan ver en todos los territorios, no solamente de Ecuador, sino de todos los países latinoamericanos que se conectan diariamente a nuestra señal. Prensa C tiene también corresponsalías desde la China, Países Bajos en el viejo continente y desde Centro y Norteamérica. Y si quiere ver usted toda la programación de Prensa C y Bahía TV, ingresa a nuestro portal digital www.prensa.es, o si tiene usted un dispositivo celular o un Smart TV con el sistema operativo Android, nos puede ver las 24 horas del día, los 365 días del año, en el canal 35 del servicio de streaming de 11 Play. Ahora, para todos los que contratan el servicio de la cablera TV Cable en el Ecuador, nos pueden ver también en el canal 77 de Escándalo TV, en Stream TV Cable, los 5 días de la semana, su programa Portadas. Hay una amplia variedad de lugares, sitios a través del internet donde usted nos puede ver, o si no, en todas las redes sociales de Prensa C y Bahía TV, Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, Instagram, incluso en la red social TikTok. ¿Y se acuerdan ustedes del cuento de la liebre y la tortuga? Este conocido cuento infantil en el cual pues se lanza esta carrera y donde pues claro, todos daban como ganador a la liebre. La liebre pues se jactó de su velocidad, de su agilidad, de su facilidad de llegar a la meta pues muchísimo más rápido que una lenta tortuga. Pero al final sabemos cómo terminó toda esta historia, ¿no? La liebre se confió y la tortuga fue la que primera llegó. ¿Será acaso esto lo que está sucediendo en muchas de las elecciones presidenciales aquí en Sudamérica? Porque muchos de los candidatos que habían sonado como supuestos ganadores, a la final se quedaron como la tortuga, no llegaron en primer lugar. Y este probablemente sea otro de los casos que se han mediatizado en las últimas semanas, luego de las elecciones generales en Ecuador y también ahora en la República Hermana de Argentina. Ayer, allá, este fin de semana, el famosísimo y muy mediatizado candidato Milei, que decía incluso que podía haber ganado en la primera vuelta electoral, a la final solo alcanzó a llegar en segundo lugar, eso sí, para terciar ya una segunda vuelta con el que llegó en primer lugar. ¿Qué está pasando en la República de Argentina? ¿Por qué los resultados electorales, que para muchos podrían haber sonado a sorpresa, realmente fue esto una sorpresa? ¿Realmente la tortuga se le adelantó a la liebre? Y para hablar de este tema el día de hoy tenemos un invitado especial justamente desde la hermana República de Argentina. Vamos a conversar el día de hoy con Edgardo Hernán Cardo. Él pertenece al Instituto de Investigación y Análisis Geopolítico Alexandre Petión, y con él vamos a hablar de que, o vamos a hacer la siguiente pregunta: ¿quién ganó y quién perdió en las elecciones generales en la Argentina? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de su programa Portadas. Hola Edgardo, buenos días. Bienvenido a Portadas. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Y un saludo allá para todos nuestros hermanos que nos sintonizan también desde la hermana República de Argentina. ¿Cómo está la Argentina el día de hoy, Edgardo? Nosotros los veíamos siempre a través de los noticieros, de las redes sociales. Parecía que había un boom, una efervescencia. ¿Cómo llegamos a este punto donde un candidato que de la noche a la mañana se había convertido en tendencia? ¿Qué le pasó a la hermana República de Argentina? ¿Cómo
¿cómo está la ciudadanía? ¿Cómo está el país? Preguntas muy amplias. Yo creo que la ciudadanía en nuestro país, en Argentina, donde tenemos sede nosotros, claramente está disconforme con la clase política actual, por llamarlo malamente de una manera, con la dirigencia está disconforme y de ahí, bueno, se han dado surgimientos como este personaje que estás mencionando tú sin nombrarlo, que es Milei, ¿no? Que de la noche a la mañana, con un discurso de antipolítica y con pero mucho apoyo del poder real y apoyo mediático de los medios concentrados, logró instalarse. Eso fue lo que pasó. La realidad es que el país está pasando por una crisis económica y de representatividad eh, que ya hace por lo menos 2 décadas o 25 años que no se ve acá, y eso ha dado surgimiento, a diferencia de lo que pasó, yo supongo, por lo que uno va viendo y analizando, que en todos los lados y en las distintas latitudes pasa algo similar. La historia es cíclica, ¿no? La historia es cíclica. Nosotros tuvimos un ciclo de antipolítica reciente, que estamos hablando del que se vayan todos en el 2001, donde la respuesta popular y organizada fue por izquierda. Vuelve este ciclo de antipolítica, no al nivel de que se vayan todos, pero casi con una reacción, si se puede definir de alguna manera, de derechas y de sálvese quien pueda, o sea, que es el discurso con el que el candidato Milei de alguna manera se impuso en la opinión pública y en una tercera parte del electorado, con el sálvese usted mismo, pero negando totalmente al otro, negando totalmente la construcción social y atentando en su propio discurso. O sea, los candidatos, no solo Milei, sino los candidatos de su lista, yo creo que lograron despertar en esta elección general el sentido de patria, al revés, ¿no?, de lo que ellos esperaban, el sentido de patria del pueblo argentino, que terminó diciendo en su gran mayoría: no podemos apoyar, te lo digo vulgarmente, a un tipo que niega las atrocidades de la dictadura, que niega la soberanía de las mujeres sobre sus cuerpos, que invita al ser humano a mercantilizarse hasta de sus órganos. O sea, el discurso de Milei en la tradición argentina y en otra época eh, sería rechazado de cuajo, pero es un señor que se ha atrevido a poner e insultar a todas las tradiciones y a todos los valores del pueblo argentino. Ustedes saben, como pasa en toda América, más allá del crecimiento de otras alternativas religiosas, que la cultura argentina es profundamente cristiana, profundamente católica, profundamente familiar. Bueno, contra todos esos valores se atrevió, vendiéndose como revolucionario, a atentar el candidato Javier Milei. Y eso terminó sacando al pueblo de su letargo y bueno, y volcando las elecciones estas generales en favor de Sergio Massa, el candidato Unión por la Patria, el candidato Edgardo, y perdón que te justicialista que interrumpa, pero estuvo. para que Sí, el pueblo argentino haya llegado a este punto, realmente tiene que haber pasado también un estado de exacerbación de su sentido. El hecho de dejar tus tradiciones, tu manera de pensar por una contracorriente, como es lo que ha estado provocando el candidato Javier Milei. Algo le pasó. ¿Qué le pasó al argentino común? ¿Cambió su modo de vida, su estilo de vida? ¿Fue de alguna manera afectado por las malas administraciones gubernamentales? ¿Qué nos llevó a este punto en el cual el argentino se olvidó de cómo era y dijo: vamos a hacer totalmente lo opuesto, lo diferente, para ver si de allí salimos de este estado? ¿Realmente ha habido un punto de hartazgo de que en este caso, como tú lo dices, un tercio de la población argentina se dejó de cantar por este tipo de discurso? yo creo que la primera responsabilidad, la más importante, hay que decirlo, es de los gobiernos populares, de los gobiernos progresistas, del justicialismo concretamente, que es el movimiento nacional y popular que vino a poner en su sitio los valores de la patria y a defender la soberanía de la patria ya hace casi 70 años. La realidad es que hubo una saturación simbólica
al final del gobierno de Cristina Kirchner en el 2015, que fue cuando que dio paso a Macri en una cuestión peliaguda, obviamente. Macri no pudo sostener su plan de gobierno porque era similar a lo que estaba proponiendo Milei ahora. Es un plan básicamente de vaciar al país, ¿no? De vaciar el país en pos de los intereses extranjeros. Eso no cuajó. La realidad es que volvió a ganar el justicialismo, espacio del que somos parte en octubre del 2019. Sabemos, como pasó en todos lados, que hubo una pandemia mundial. Eso no es excusa. La realidad es que el candidato justicialista entonces y actual presidente Alberto Fernández no cumplió con prácticamente ninguno de sus compromisos de campaña y su plataforma de campaña de fondo, y entonces claramente el pueblo cayó en un descreimiento total. Entonces, más allá de que nosotros estamos convencidos de que Massa viene a saldar esa deuda, obviamente cuando el pueblo ve que no solo no se cumplen con las promesas de campaña, sino que se termina pauperizando el salario. O sea, nosotros tenemos quizás hoy por hoy el índice de pleno empleo más grande de América del Sur. El problema es que, como nunca ha pasado, hoy por hoy tenemos trabajadores pobres. O sea, hay gente que cobra todos los meses que no puede mantener sus necesidades básicas, ¿no? El nivel de necesidades básicas insatisfechas es grandísimo. Y bueno, de ahí viene una promesa casi infantil, eh, obviamente aumentada en la caja de resonancia de los medios hegemónicos de Milei, la más infantil de todas, ¿no? La de la dolarización, donde pareciera que el sentido común piensa que el peso argentino, si se dolariza, va a valer $1, y eso no va a ser así, que más allá de que económicamente es inviable, este canto de sirena prendió. Y de ahí pasa, hoy por hoy, vuelvo a decirte lo que te decía al principio de nuestro diálogo, se vuelve a repetir con otra modalidad lo que pasó entre el 2001 y el 2003, el tema del descreimiento político, del que se vayan todos, pero ahora, en vez de que ese surgimiento de paso a un gobierno popular y un gobierno del pueblo sostenido por el pueblo, ha hecho que nuestro país se decante para que cada uno intente salvarse por sus propios medios, pensando que uno se puede salvar solo. De ahí es que surge Milei con apoyos impensados, ¿no? Porque mucha de la gente que acompaña a Milei hoy por hoy, del llano, no de los grandes, de los grandes popes que le ponen dinero todo el tiempo, es gente migrantes, son extranjeros, son ciudadanos extranjeros, que compran el discurso de Milei. Y te digo que es impensado eso, nosotros que somos un instituto internacionalista, ver como esos hermanos latinoamericanos, sobre todo si algunos del sur global, de África, apoyan a Milei cuando una de las primeras propuestas de Milei es derogar la ley de migraciones argentina, que es una de las leyes eh, eh, pioneras en América del Sur, donde equipara los derechos de los ciudadanos extranjeros con la de los nativos, en consonancia con la Constitución Nacional de 1853. Bueno, Milei propone abolir todo eso, propone hacer paga la universidad pública, hacer pago todo lo que es la cobertura de salud para propios y para extraños. Entonces, si tú me lo preguntas desde un punto de vista lógico, no hay lógica. Yo creo que el tema que tenemos en la política es que es muy visceral, que los gobiernos populares que nosotros representamos en estos últimos 4 años, para ser generosos, no estuvieron a la altura de las circunstancias, y que la gente está buscando salidas, obviamente, y alternativas por lugares equivocados. Y en la desesperación caemos ante estos discursos tan exacerbados como son los del populismo. Un populismo que cala mucho, sobre todo en el electorado más joven, el que tiene menos experiencia, el que busca mejores oportunidades para su vida de aquí a un futuro muy cercano. Estamos conversando con Edgardo Hernán Cardo, él es presidente de INIAP, y estamos hablando acerca de quién ganó
y quién perdió en las elecciones generales de la Argentina. Y luego del corte, porque vamos a tener un corte comercial, le queremos preguntar a Hernán acerca de algo que muchos está hablando y que él lo nombró hace pocos minutos, el asunto de vender la idea de que la economía argentina se puede adolarizar. Y dentro de esta propuesta que ha traído este candidato Milei, nos saca comparación acá justamente con nosotros, con el Ecuador. Una economía que a finales de 1999 también se dolarizó. ¿Pero a qué costo? Y esto lo conocemos nosotros los ecuatorianos. Realmente hay un viso de esperanza para los argentinos viendo de tener una economía dolarizada como la que tenemos nosotros ahora los ecuatorianos. El precio a pagar para eso va a ser lo que necesita o requiere la economía argentina para salir adelante. O realmente les están ofreciendo la pepita de oro sin saber que realmente esa pepita de oro no es tan dorada como parece. Luego del corte seguimos conversando de este tema. Ya volvemos. Estudia en la universidad con 24 años de experiencia impartiendo estudios de maestría. Posicionada en el top 10 de las universidades con mayor producción científica del país, según el estudio World University Rankings. La UTPL garantiza la calidad por su innovador modelo educativo. Más de 26.000 graduados de nuestras diferentes maestrías certifican la calidad educativa de nuestros programas de cuarto nivel. Proyecta hoy tu futuro profesional hacia otro nivel. Elige uno de nuestros programas de maestría, porque el conocimiento transforma el mundo. Azul Sostenible. Un espacio de diálogo sobre la importancia del océano para Ecuador, relacionado a la conservación y el uso sostenible de sus recursos. En nuestra sintonía estamos conversando con Edgardo Hernán Cardo, él es presidente del INAP, el Instituto de Investigación y Análisis Geopolítico Alexander Petion, hablando acerca de los resultados en las últimas elecciones presidenciales en la hermana República de Argentina. Y Javier Milei, justamente uno de esos postulados, de sus propuestas al pueblo argentino, es de dolarizar la economía, de hacer algo similar a lo que ha sucedido acá en mi país, en la hermana República del Ecuador. Pero realmente los argentinos están atentos o se han inteligenciado realmente lo que significa dolarizar la economía. Han sabido el precio que hemos tenido que pagar nosotros aquí los ecuatorianos para luego ya un poco más de 24 años vivir en una economía dolarizada. ¿Saben exactamente lo que es ser dolarizado o solamente han escuchado una parte de la historia? Estás con el micrófono apagado, Hernán. ¿Ahora? Sí, ahora sí te escucho. Hola. Bueno, los enseres de la tecnología. Te comentaba que claramente no hay conciencia de eso. Hay, para los que son un poco más grandes, un recuerdo de cuando existió un cambio de 1 a 1, que no era dolarización como tal en la década de los 90, que fue en la etapa del gobierno de Menem, pero que justamente en esa época fue un canto de sirenas. Menem, otro que traicionó todos los principios con los que venía a gobernar, no solo que dolarizó, o en realidad equiparó la moneda en 1 a 1, vendiendo prácticamente todos los activos del país y privatizando, ¿no? Que en realidad es lo que viene a proponer con un cambio de escenario, con una lavada de cara, Javier Milei, ¿no? Quien él reconoció como uno de los mejores presidentes de la historia, y a Menem y a su superministro de entonces de Economía, a Caballo, como uno de los mejores ministros de la historia. La realidad es que lo que él plantea es eso, es justamente la expoliación de todos
los activos del país, la extranjerización de toda la economía, la extranjerización de todos los bienes. Eso es lo que propone, esa es la letra chica, como dijo en uno de los debates el candidato Massa, ¿no? La realidad es que eso automáticamente te lleva a la dependencia económica de fuerzas extranjeras, lejos de disminuir la violencia, aumenta la criminalización y vandalismo, criminalización, ahí está, y vandalismo de los sectores más postergados, y en realidad justamente la exclusión que es algo que incluso en los gobiernos justicialistas, los gobiernos populares más pobres, nunca fue bandera de campaña y siempre se atendió a los sectores más postergados. De hecho, el problema que hay acá y por el que surgen estos sujetos tiene que ver, entre otras cosas, creo que ya lo dije, no solo con el apoyo mediático, sino con el apoyo del poder real, que te pone de dinero, que te instala en todos lados, que te banea o te levanta. Hoy por hoy, donde los medios de comunicación ya casi tradicionales están en un segundo plano y pasa todo por internet, que vos estés en internet o no, también depende mucho de esos factores, ¿no? Que son los que gobiernan el mundo. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, el imaginario colectivo, o gran parte de ese imaginario colectivo, muchos han vuelto en sí, pensaban que si ahora están ganando 50.000 pesos, van a pasar a ganar $50.000. O sea, no hacen ese cambio. En internet aquí hay un emulador de cuánto pasarías a ganar si ganas en dólares, y si alguien se tomara el trabajo de hacer esa cuenta, saldría corriendo. Es cierto que nuestra moneda está devaluada, es cierto que hemos perdido poder adquisitivo, que hemos pasado de ser uno de los países de América que más índice per cápita en dólares teníamos a ser uno de los más bajos. Todo eso es cierto, pero bueno, eso tiene que ver justamente con que el dólar no se imprime en el Banco Central de la República Argentina, sino que se imprime en Washington. O sea, es una moneda extranjera. De ahí que Massa, desde que es ministro de Economía, ha buscado caminos alternativos, y ustedes los deben conocer bien, que escuchaba, tienen corresponsales en China y demás, se están buscando y se están fortaleciendo alianzas a través de los BRICS con otras fuerzas emergentes. Nosotros, desde este país, creemos justamente en la economía multipolar. Claramente el bipolarismo y el imperialismo concentrado como lo conocemos, está en decadencia, y sabemos que cuando los gigantes están en decadencia surgen personajes de esta magnitud en las periferias y en los mismos centros de poder, ¿no? Y obviamente la cuestión aspiracional del argentino medio, de pensar que puede llegar a ser lo que no es, ha hecho que todo esto estemos aquí, estemos al borde una vez más, aunque ahora de manera más incruenta, de la disolución social, como estuvimos en el 2001. En el 2001 se salió con organización popular, ahora en el 2023 tiene que pasar lo mismo. Por suerte no existe el nivel de violencia física que existía entonces, pero el nivel de violencia simbólica que hay en Argentina es muy grande, y la única manera de soslayar esto, de vencer este nivel de desigualdades con organización popular. Y aquí me lo preguntabas al principio, y también es un poco el eje de este diálogo que tenemos. Lo que pasó el domingo en las urnas tiene que ver básicamente con organización popular, con la cuestión de ir a votar todos, con la cuestión de el que no puede ir a votar, ayudarlo, y que vaya a votar, con la cuestión de, volvemos a lo mismo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, concretamente, que es donde estamos radicados nosotros, algunas otras provincias del país, las constituciones provinciales permiten que los hermanos de otros países que tengan una radicación mayor a 2 años o mayor en nuestro país puedan votar en las categorías intendentes y gobernadores, participen con el voto. El 90% de los migrantes en Argentina ni siquiera sabe que tienen derecho a votar. Eso también ayudó, y mucho. Tiene que ver con eso. O sea, Edgardo, por aquí hay una pregunta sí, dime. que debería ser contestada.
¿Cómo es que un supuesto representante del pueblo, en este caso Javier Milei, alguien que se está yendo contra la corriente, alguien que está diciendo es que lo que han hecho los políticos no sirve para nada, esté, entre comillas, financiado por los grandes poderes fácticos de un país, por los grandes capitales económicos, los medios de comunicación? ¿Cómo es que alguien que se está yendo a contracorriente contra todo lo establecido está siendo financiado por lo establecido? ¿No es contradictorio aquello? No, primero que él no es un representante del pueblo, pretende serlo, pero no lo es. Yo te digo, en lo más básico, este muchacho ni siquiera tiene infraestructura para controlar los votos, ni siquiera eso, o sea, ni siquiera tiene representantes. Los representantes que tiene él están financiados, y él no va en contra de los intereses corporativos, va en contra de los intereses populares. Creo que te enumeré algunas cuestiones, la cuestión de la educación pública, la cuestión de la salud, esta cuestión de la dolarización. Esto le interesa a unos pocos capitalistas que son los que se enriquecen con las crisis. Es eso. La realidad es que este hombre radicalizó tanto su discurso de ultraderecha que terminó, haciendo hincapié en lo que dices tú, terminó asustando a algunos de sus propios financistas y sus propios mentores, que salieron a despegarse de él, el caso concretamente de su ex empleador, de Urnequian, ¿no? O sea, la realidad es que este sujeto que es capitalista, pero es anarcocapitalista, tampoco le sirve a los poderes fácticos, a los poderes que van en contra del pueblo, porque no les garantizaría básicamente ni siquiera poder seguir sosteniendo sus pingües negocios, ¿no? Desde ahí yo creo que también hay un valor agregado que ha hecho que él decaiga, que el candidato oficialista suba hacia el nivel de haber ganado en primera vuelta, le faltó muy poco para ganar en primera vuelta, y obviamente, por otro lado, estamos hablando de la tercera en discordia, de Patricia Bullrich, que también con un discurso más moderado, pero un discurso de odio similar al de Milei, ni siquiera se entró en el balotaje, ¿no? Es eso, no creo que sea contradictorio, Pedro. Yo creo que justamente, es más, lo que ha pasado en este último tiempo es que muchos no solo el pueblo en su gran mayoría, sino que muchos de aquellos poderosos reales, el poder fáctico que lo apoyaba, sacó un poco el pie del acelerador porque sabía que, se dio cuenta de que este sujeto no les iba a garantizar nada. O sea, la realidad es que los poderes fácticos no necesitan un estallido social tampoco para sostenerse, necesitan un pueblo adormecido. Y la realidad que lo que está haciendo Javier Milei, lo que vamos a ver si se recupera ahora y cambia su estrategia de acá al 19 de noviembre, pero lo que ha hecho desde agosto hasta las elecciones del domingo, lo único que fue es fomentar odio y, hablando en jerga, hablando popularmente, le salió el tiro por la culata porque quiso derechizarse tanto que terminó despertando al gigante dormido, o sea, al que tiene última palabra, que es el pueblo, es el que vota. Ellos son los que decidieron lo que pasó el pasado día domingo. Estamos conversando con Edgar Hernán Cardo, él es presidente de INAT, preguntándole acerca de quién ganó las elecciones en la República de Argentina este pasado día domingo. Y saludamos a nuestros amigos televidentes que diariamente se conectan a cada una de las transmisiones de Prensa CEI, Bahía TV, que nos ven desde las principales ciudades del Ecuador, pero que también nos sintonizan desde los Estados Unidos, Norteamérica, Perú, México, España, Colombia, Argentina, y también desde otros países hermanos. Muchas gracias por confiar en este espacio. Y luego del corte le queremos preguntar a Hernán, ¿qué nos depara esta segunda vuelta electoral? Porque aquí lo más probable es que el discurso, a veces extremo o populista, de uno de los dos candidatos se va a exacerbar más. Milei, que decía que iba a ganar en la primera vuelta, las redes sociales, el TikTok, el Instagram, se llenaron con sus frases muy populares. ¿Acaso él se podría convertir en el nuevo Donald Trump sudamericano? Y es que estamos hablando de que la influencia que tiene en la región la hermana República Argentina no es para dejar de menos. Y sobre todo si llegase a ganar un presidente, o en este caso un candidato a presidente como es Javier Milei, podría cambiar justamente el modo de hacer política aquí en Sudamérica. Ya podemos ver las comparaciones con otros países donde también estas olas populistas, en muchos casos, han arribado en primer lugar.
¿Será que esto va a pasar en la segunda vuelta en Argentina? De esto y mucho más conversaremos con Hernán luego del corte. Sigan en nuestra sintonía, porque ya regresamos. En el apuro del día a día, hay noticias que se nos pasan, declaraciones que no escuchamos, información que oímos a medias. Cada minuto, un hecho se convierte en noticia. Y cuando eso sucede, está en Primera Plana. Sigue nuestras redes, @PrimeraPlanaEQ. Permanece bien informado. Primera Plana, el medio digital que pone las noticias en tus manos. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces. Gracias por seguir con nosotros, Edgardo. Aquí en Ecuador aparentemente ha sucedido algo similar en las últimas 2 elecciones presidenciales. Candidatos que supuestamente representaban los intereses del pueblo, pero que estaban alineados con los poderes económicos. Populismos que salieron desde las corrientes derechistas, que le ganaron a los candidatos con los cuales habían perdido en la primera vuelta electoral. Supuestamente una sorpresa, pero a la postre ayudados por los medios de comunicación, por un fuerte capital económico para hacer en este caso, una campaña electoral. Les ayudaron, los auparon a ser los nuevos presidentes. En el Ecuador nos ha pasado, ya nos pasó con Lasso, ahora nos ha pasado con Daniel Noboa. Él va a ser el nuevo presidente del Ecuador. ¿Será que acaso eso se podría repetir esta misma fórmula, sobre todo entendiendo de que detrás de Milei hay un fuerte interés económico de que él llegue a la presidencia de Argentina? ¿Será que puede revertir esta aparente derrota de primera vuelta y convertirse en el nuevo presidente de los argentinos? Como poder puede, o sea, matemáticamente indica que puede. Esto no va a ser muy estadístico, pero yo creo que aquí hay una disputa histórica nuevamente, que es la disputa, creo que de toda nuestra geografía suramericana y del sur global, entre los poderes fácticos y los intereses del pueblo. Vos recién comparabas o te preguntabas si Milei podía llegar a ser el Trump de Argentina. Esto puede ser no muy simpático, pero claramente Trump ha sido nefasto en su política exterior, pero hay que decir que Trump, como presidente norteamericano estadounidense, ha sido proteccionista y ha sido patriótico hacia los Estados Unidos. La diferencia básica entre Trump y Milei, al margen de que uno es argentino y el otro norteamericano, es que Milei es un candidato apátrida, es un candidato que no defiende ninguno de los valores históricos de nuestro país. Ha llegado a decir que él admira a Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, otra referente política de ultraderecha, pero profundamente británica, profundamente nacionalista, que para nosotros es recordada históricamente por su papel en la guerra de Malvinas y por romper todos los acuerdos internacionales al hundir a un barco, al crucero General Belgrano, fuera del área de exclusión, entre otras tantas atrocidades que hizo esa señora. O sea que alguien como Javier Milei, que aspira a ser presidente, diga que la lideresa política que más admira es una enemiga histórica de los intereses argentinos, lo pone en las antípodas hasta el propio Trump.
Dicho esto, y volviendo a tu pregunta, mira, acá hubo 5 candidatos a presidente que pasaron las primarias. El que ganó, el candidato popular, el único candidato que puede garantizar una continuidad de nuestro país, una continuidad de nuestro país como país, de eso estamos hablando, no una disolución nacional, que es Massa, Javier Milei, el candidato de la anarquía de derecha, Patricia Bullrich, candidata de Mauricio Macri, Juan Schiaretti, gobernador saliente de la provincia de Córdoba, de tradición peronista, pero del peronismo cordobés que nunca, excepto cuando De la Sota y Néstor Kirchner coincidieron en esta tierra, se alineó con los intereses federales. Y bueno, y la izquierda argentina que tiene la realidad muy poco caudal de votos, porque es una izquierda dogmática y funcional a los intereses que dice combatir, que estaba con Miriam Bregman, ¿no? En ese panorama, en realidad, los votos a disputarse estarían en el electorado de Patricia Bullrich. ¿Por qué te digo esto? Porque, en principio, todo indicaría que los casi 8 puntos que sacó Juan Schiaretti van a ser, se pueden sumar, más allá de que en la política, ¿no? Y sobre todo en los guarismos electorales no se puede hacer un 1+1, está claro con los resultados de las generales, que esos 8 puntos que Schiaretti sacó casi exclusivamente en Córdoba se van a sumar a los votos de Massa. Los ¿Qué votos podemos de esperar izquierda para esta segunda vuelta, Edgardo? ¿Será que el discurso de Milei se va a volver más confrontativo? ¿Se va a intentar polarizar? Porque esto podría ser una manera de ganar votos hacia él, ganar más adeptos, de polarizar a la ciudadanía argentina para de esta manera tratar de captar esos votos que podrían irse con la competencia, con Massa. En realidad, a decirte esto, está muy verde, como decimos acá, para leer eso. Hoy por hoy se baraja hasta la posibilidad de que Milei se baje. Y que no haya segunda vuelta. Yo creo que va a haber que esperar al debate que hay en un par de semanas, que es el debate entre los dos candidatos, para ver qué dice Milei. Pero Milei, en realidad, no tiene margen para moderarse. Ha dicho tantas atrocidades que no tiene margen para moderarse ni como estrategia ni siendo consecuente con él mismo, ¿no? Es eso lo que te digo. En realidad Milei va a tratar de buscar algún poco del voto que no fue a votar, que dudo que los que ya no fueron a votar vayan a votar ahora. Se logró un techo altísimo de casi el 80% de participación. Recordemos además, Pedro, que acá en Argentina ir a votar es obligatorio, ¿no? Es obligatorio, no es optativo como en otras latitudes. Eso por un lado. Y por el otro, que en realidad tenemos que tener en cuenta que el aparato de Juntos por el Cambio, para el televidente desprevenido que no sabe qué es el partido que antes era Cambiemos, que gobernó del 2015 al 2019 con Macri. El aparato de esa fuerza política lo ha sostenido tristemente la estructura del radicalismo argentino a lo largo y a lo ancho. Y el radicalismo argentino, más allá de que en los últimos 20 años traicionó sus principios, surgió como un partido progresista de centro-izquierda, fue uno de los fundadores de la Tercera Internacional, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que en el mundo de Bullrich, de Juntos por el Cambio, mucho radical va, aunque sea en silencio por vergüenza propia, va a terminar apoyando al masismo, va a terminar apoyando al candidato Unión por la Patria. Si no pasa nada extraño, todo indicaría que en octubre que Massa ya está con piel rosada. Pero hoy por hoy, a diferencia de hace algunos años, la política la política virtual es mucho más impredecible que la analógica, por decirlo así. Hoy por hoy todo ocurre por estas plataformas, por las redes. De hecho, nosotros estamos saliendo en redes. Milei se instaló a través de TikTok, se instaló sobre todo, y tristemente volvemos a lo de los cíclicos, en la antipolítica de los jóvenes de 16 a 19 años. Hay los gobiernos populares, los proyectos de masas, los proyectos de multitudes que defienden los intereses del pueblo. Nos tenemos que preguntar una y otra vez por qué los jóvenes no se sienten identificados con nosotros, y sí con tipos como Milei, que lo más revolucionario que hacen es gritar una canción que ni siquiera se sabe la letra en un escenario, ¿no?
vuelvo a lo mismo. Es triste, pero la responsabilidad de que esto esté pasando del campo popular y plurinacional que hay en nuestro país, de la división de esos actores, de una izquierda declamativa que no puede sacar más del 2% de los votos, de un peronismo que tristemente ha traicionado su contrato electoral del 2019 al 2023, en algunos casos por ineficacia y en otros casos adrede. Y bueno, es eso, lo que pasa, volviendo a lo que hablamos del principio, el problema que tenemos en Argentina es que los que no participan activamente en la política partidaria se sienten completamente traicionados por los referentes políticos, ¿no? Porque básicamente dicen una cosa y hacen otra. O sea, la categoría de mentira no es un delito penal, sino no sé cuánto de nuestros dirigentes más altos podrían salir ilesos del doble discurso, o peor aún, de un discurso que dicen y que lo desdicen con sus acciones, ¿no? No sé cuántos quedarían limpios. Y todo este descrédito, lamentablemente, se exacerbó después de un trabajo minucioso y genocida que hizo la dictadura en el 76 y que terminó de hacer el gobierno de Menem, y esto hay que decirlo, lo vuelvo a mencionar, más allá de que nuestros compañeros y uno mismo acá trata de no mencionar ese nombre porque es un nombre maldito, era el candidato de justicialismo que iba a venir a hacer la revolución productiva y demás, y terminó vendiendo el país. Desde ese entonces, desde los 90, primero desde el 76 al 82, que se exterminó a toda una generación, y cuando te digo se exterminó, literalmente se desapareció y se mató personas. Y en el 90, donde se consumó el divorcio entre lo que un candidato dice y lo que un candidato hace, nuestra clase política, nuestra dirigencia y la política en general cayó en un descrédito que solo logró subsanarse con la llegada de Néstor Kirchner, que fue una brisa que duró 12 años y bueno, y dio este respiro que hoy permite, Pedro, que ponerle un freno a Javier Milei a pesar de lo que está pasando. O sea, que hoy estamos hablando de un hombre que no tiene historia pública, no tiene trayectoria política, y que se rodea de negacionistas, de todos y de los principales popes vivos de la época de la dictadura militar en Argentina y de la década del 90, nos muestra que algo se está haciendo mal desde el campo popular, más allá de que es inevitable ver claramente el apoyo que este sujeto ha cosechado, por lo menos hasta el 22 de octubre o unos días antes, cuando te digo que empezó a exacerbar su discurso de los poderes fácticos reales. Hoy por hoy, el talón de Aquiles de este hombre no es solo la organización popular, sino que sus propios promotores ven peligrar su estabilidad con, lo voy a decir sin eufemismo, con las idioteces que dice este hombre. Es complicado, o sea, y teniendo en cuenta la importancia geopolítica para el cono sur que tiene Argentina, al igual que Brasil, un gobierno como el de Milei no solo sería disolutivo para el Estado argentino, sino para toda la hermandad latinoamericana. O sea, pues nosotros Carlos, queremos... perdón que te Sí, interrumpa, dime. pero idioteces Sí. que podrían ser muy populares en los sectores más deprimidos, los sectores que no han recibido nada, los sectores que se han sentido defraudados por el discurso repetitivo de muchos políticos que, como tú mismo lo has mencionado, prometieron una cosa pero jamás la cumplieron. ¿Será que él puede sacar provecho a sabiendas de su velocidad mental para responder y poder confrontar a sus opositores en un debate público? ¿Será que eso lo puede cantar a su favor? Y estamos hablando de que a veces hay debates que al ojo de un académico uno sabe quién habló coherentemente y quién no, pero a los ojos de las personas del pueblo, del que no se preparó académicamente, la balanza se puede ir al otro lado. ¿Será que esto lo puede aprovechar en esta segunda vuelta electoral, Milei? Pero en realidad Milei no tiene habilidad mental para responder ni reflejos, o sea, eso también es una construcción mediática. Vos lo ves en los debates, si repasás los debates, el debate presidencial, vas a ver que Milei leyó hasta cuando dijo buenas noches.
O sea, no tiene reflejo. La realidad es que es un engendro que se inventó con este descontento y que se potenció con los medios masivos y con los poderes fácticos, dándole pantalla 24/7. Es eso lo que pasó con Milei. Y volviendo a lo que tú dices, de las idioteces que él dijo, las que le pegan al pueblo, claramente el pueblo argentino, como entiendo que en la mayor parte del mundo, lo que quiere es tener el plato de comida en su casa todos los días, tener las necesidades básicas insatisfechas y poder salir tranquilo a la calle. Estamos hablando de la inseguridad. En ese sentido, bueno, Milei vino con el cuento de la dolarización, que evidentemente cuando empezó a hacer las cuentas no sale, o sea, quien no quisiera tener un dólar que valga lo mismo que su moneda local, tristemente hoy por hoy lo queremos todo. Esperamos, los que estamos, como dices tú, los académicos, los que estamos más politizados, esperamos que esto no sea así, que las monedas realmente, que haya una soberanía económica en todos lados y que se pueda negociar libremente con cualquier país del mundo. Es eso lo que esperamos hoy por hoy. Eso todavía no pasa. El BRICS en ese sentido es una experiencia importante. Eso por un lado, y por el otro lado, el discurso de la intolerancia y de la mano dura y de vamos a acabar con todo el pobrerío, vamos a expulsar a los migrantes. O sea, Milei cala profundo porque el discurso xenófobo que tiene lo hermana con la inseguridad. Para Milei, los culpables o los grandes culpables de la inseguridad en nuestro país tienen que ver con la supuesta inmigración indiscriminada. Y la realidad es que no solo que eso es xenófobo, racista y no ocurre, sino que la realidad es que nuestros hermanos y hermanas migrantes que dejan su casa con mucho dolor, no creo que nadie se quiera de su país, a no ser que sea vacacionar por voluntad propia, sino por necesidad, son los que hoy por hoy, y siempre lo han hecho, sostienen la economía argentina, ¿no? Es lo que nos pasa a nosotros los argentinos, parece que nos olvidamos, lo que nos pasó en la década del 2000 cuando nos fuimos a Europa argumentando nuestro linaje ancestral europeo, o algunos cuando antes de las Torres Gemelas podíamos o podían viajar a Estados Unidos, iban y trabajaban en un McDonald's y mandaban remesas. Bueno, eso es lo que tenemos que pensar los argentinos. Los argentinos, cuando nos fuimos de nuestro país al mal llamado primer mundo, nos fuimos a hacer el trabajo que la gente, el ciudadano del primer mundo no quería hacer. Bueno, acá el migrante es eso, el migrante, el extranjero, pone de pie la economía con tareas que nosotros los argentinos nativos no hacemos. La realidad que, bueno, parece que me voy por las ramas, pero es justamente para desarmar el discurso de Milei. El discurso de Milei, en lo que puede tener algo de fortaleza o donde genera simpatía por el electorado de a pie, es en decir que, bueno, que todos vamos a ganar en dólares. Claro, sí, pero si yo gano en dólares y gano $5 por menos, voy a llegar a fin de mes. O sea, no te dicen cuántos dólares vas a ganar. Ese es el punto. O sea, para llegar a fin de mes... Y algo similar a lo que sucede aquí en Ecuador. Ecuador supuestamente tiene una de las economías con los mejores sueldos de Sudamérica, pero lo que no saben es que la comida, las cosas, también nos cuentan en dólares. Y nos cuestan mucho más caro que a todos ustedes aquí en Latinoamérica. Claro. Edgardo, Acá para te agradezco el no tiempo te que nos has dado el día de hoy. Pero como sabes, los tiempos en televisión son súper limitados. Ya desde producción nos están diciendo que nos pasamos un poquito, pero fue importante este diálogo, Edgardo, importante para conocer. Es un orgullo, porque me decís que es súper limitado, pero me diste 50 minutos. O sea que poder hablar con el Ecuador durante 50 minutos para nosotros es importante en lo político, en lo institucional, pero también en quien te habla como dirigente político. Así que yo les agradezco la deferencia, el querer escucharnos y bueno, y el valor en que tienen a nuestro instituto, porque yo sé que no hablan con cualquiera, sino que buscan gente cualificada. Así que simplemente la entrevista en sí misma para nosotros es un honor. Y te hago la invitación, Edgardo, antes de que comience el balotaje de la segunda vuelta, para ver si nos volvemos a conectar, a tocar otros temas que ya por cuestiones de tiempo no los pudimos resolver, pero que son importantes igual contestarlos. Un gusto y un excelente día. Gracias, igualmente, y sí, estoy a disposición, prometo que para la próxima vamos a estar en una locación un poquito más organizada. Hoy tuvimos muchos problemas de conexión, por eso empezamos tarde y por eso me disculpo. Que tengas un buen día, gracias. Igualmente.